Hola a todos. Esta noche vamos a sumergirnos en un viaje que mezcla ternura, ciencia y también un poquito de ironía, porque hablar del cerebro sin sonreír sería como hacer chistes sin aire. Técnicamente, imposible. Imagina por un momento que entras en la habitación de tu propia madre. Tú le dices tu nombre, dibujas en el aire con la mano como solías hacer de niño. Buscas en sus ojos rojos esa chispa de reconocimiento que antes te bastaba con un parpadeo, pero ella te mira como quien tropieza con un desconocido en un pasillo del hospital. Mirada perpleja, gesto vacío, como si fueras una silueta más en un mural dañado por la humedad del tiempo. Puede que no sobrevivas a esa experiencia. No me refiero al cuerpo, sino a la herida invisible que deja en el alma cuando alguien a quien amas no recuerda que existes. Hay momentos así que redefinen por completo lo que entendemos como vida. Y no hay anestesia mental que te proteja. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Eso ayuda a que esta conversación llegue a más personas que quizá hoy estén en su salón repitiendo la misma pregunta. ¿Me recordará mañana? Y ya que estamos, dime en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es en tu rincón del mundo. Puede parezca un detalle menor, pero me gusta saber en qué latitud resuena este hilo común de nuestras historias. Ahora, apaga las luces, quizá enciende un ventilador para un ruido suave, y comencemos juntos nuestro viaje de esta noche. Recuerdo la primera vez que fui consciente de que mi madre empezaba a olvidarme. Durante años, fue la mujer de memoria prodigiosa, capaz de recordar el cumpleaños de una vecina de hace 50 años, o el nombre del médico que nos atendió en urgencia aquella noche lluviosa de 1982. Sin embargo, los primeros síntomas fueron pequeños tropiezos. Confundía el lugar donde había dejado las llaves. Llamaba 3 veces para contarme la misma historia. Preguntaba de nuevo por la cena todavía caliente en la mesa. Es normal, es la edad. Me repetía a mí mismo, como quien intenta parchear un barco con tiritas, hasta que un día me preguntó directamente, ¿y usted quién es? Lo que se rompe en ese instante no es solo la memoria de ella. También se agrieta el suelo que sostiene tu identidad como hijo, porque de pronto dejas de ser hijo para convertirte en extraño. Es un proceso cruel. La pérdida de memoria no vacía únicamente la mente de quien enferma, destiñe los lazos emocionales que siempre parecían inquebrantables. En mi caso, la rabia apareció primero. Sentía una indignación infantil e irracional. ¿Cómo es posible que no me reconozca? Soy su hijo. Pero pronto descubrí la verdad incómoda. No es que mi madre me hubiera olvidado. Es que todo su mecanismo de almacenamiento y recuperación de recuerdos se estaba derrumbando ladrillo a ladrillo. No era una voluntad ni una traición. Era el destino bioquímico de un cerebro bajo asedio. Aquí surge la primera sabiduría asociada a la vejez que me gustaría compartir. A medida que envejecemos, la fragilidad se convierte en un espejo. Ese espejo no nos muestra solo nuestras arrugas o nuestras canas, sino la vulnerabilidad universal de todo ser humano. Es la misma fragilidad que nos une
y nos prepara para comprender a los demás. Aceptar esa fragilidad es aceptar que el tiempo no perdona, aunque también abre grietas por donde puede entrar la ternura. Ahora bien, os confieso una rareza, una información marginal que descubrí mientras navegaba entre manuales científicos y foros de cuidadores. En Japón, algunas residencias utilizan robots con forma de sello marino, conocidos como paro, para estimular la memoria y la empatía en pacientes con demencia. Sí, robots de peluche que emiten sonidos suaves y mueven la cabeza como si estuvieran vivos. Sorprendentemente, muchos ancianos responden a esos robots como si fueran pequeños nietos peludos. La ciencia aún discute cómo, pero está claro que algo en nosotros necesita afecto, aunque el resto se haya borrado. Este tema nos lleva a un debate académico abierto. ¿Hasta qué punto debemos apoyarnos en la tecnología emocional para suplir la pérdida de contacto humano? Hay expertos que celebran estas herramientas como puentes temporales, mientras otros se resisten, alarmados por el riesgo de sustituir el cuidado real por simulacros. La pregunta flota en el aire. ¿Queremos que el futuro del consuelo sea metálico y con batería recargable? ¿O lograremos preservar el toque de la piel y la voz verdadera? En medio de mis miedos, descubrí que la demencia no es simplemente perder recuerdos. Es mucho más devastadora. Desmantela capas completas de la identidad. Pierdes la capacidad de reconocer lugares, de mantener rutinas y, finalmente, de proteger la esencia de las relaciones íntimas. Es como si un pintor famoso viera borrado su cuadro más precioso, trazo a trazo, hasta quedar solo con un lienzo ennegrecido por el polvo. No os lo niego. Esto puede sonar deprimente, pero aquí es donde empieza mi relato de resistencia. Porque al mismo tiempo que la vida me estaba arrancando de las manos a mi madre, de toda la vida, también descubrí historias de personas que, contra todo pronóstico, habían conseguido retrasar, suavizar o incluso desafiar el avance de esa sombra inmensa llamada Alzheimer. Y ahí supe que mi misión no era resignarme, sino aprender cada camino posible para preservar lo que quedaba. Aunque fuera un susurro de ella, pronunciando mi nombre, oscilaba entre emociones extremas. En la misma tarde, podía llorar al descubrir que no reconocía a su sobrina, y reír 10 minutos después, porque se ponía a cantar, sin saber de dónde, una melodía que escuchaba en la radio cuando era joven. La mente, incluso enferma, guarda sorpresas. Permíteme aquí un toque de humor, porque la ironía es a veces el único refugio. Recuerdo que un día mi madre, en plena confusión, me regañó por llegar tarde a mi propia casa. Sí, estaba en mi piso. Era yo quien le daba agua, pero ella con firmeza de matriarca me soltó. Muchacho, a tu casa se entra antes de cenar. Le respondí que tal vez ella tenía razón, y que incluso como fantasma puntual, yo tenía fama de llegar tarde. Se rió, y yo también. En esas risas se escondía nos recordamos, mucho más auténtico que cualquier foto. Y aquí nace la primera gran enseñanza de esta serie. La memoria no es solo un archivo de datos, es también emoción, conexión,
experiencia vivida entre dos personas. Aunque se borren nombres, a veces queda la melodía de una risa, el calor de un abrazo, la costumbre de mirar con cariño. Y eso, créedme, puede más que cualquier vacío. No quiero que este arranque os abata. Al contrario, es la puerta hacia una exploración repleta de hallazgos, de ciencia y de humanidad. La pregunta que latía en mi mente era simple. ¿Podemos hacer algo más que mirar cómo la arena se escurre? La respuesta es complicada, pero dentro de esa complicación, descubrí un océano de esperanza, desde la montaña que cada mañana escala un anciano obstinado, hasta la torre de libros que levanta cada semana una mujer eterna. Este es el punto de partida de nuestra historia. Cuando el eco del olvido amenaza con borrar lo familiar, siempre existe la posibilidad de resistir, de crear nuevos rituales, de aprender de otros que decidieron enfrentarse de cara a esa tormenta silenciosa. A las 5 en punto de la mañana, cuando la mayor parte de la ciudad aún duerme aferrada a sus almohadas, en un rincón de la sierra, un hombre mayor ata con decisión los cordones de unas botas desgastadas. El aire fresco corta el rostro, huele a tierra mojada y a promesa de esfuerzo. Él se llama Don Manuel, aunque en mi recuerdo todos los hombres de su edad parecen llamarse igual, y tiene 84 años. Lleva 2 décadas repitiendo la misma rutina. Subir una montaña cercana todos los días que sus piernas se lo permiten. Es su particular ritual de resistencia contra el tiempo. Mientras tanto, a centenares de kilómetros al norte, existe otra escena con un aroma distinto. En un pequeño apartamento que casi parece construido de libros, doña Sofía, 82 años, enciende una lámpara de lectura. Su mesa se cubre de novelas históricas, poemas, manuales de biología e incluso un grueso volumen sobre inteligencia artificial. Ella sonríe antes de abrir una nueva página, como quien abre una puerta a otro universo. Entre ambos, hay una diferencia evidente. Uno ejercita los músculos y el corazón, la otra ejercita las neuronas y la imaginación. Lo insólito es que los dos destilan la misma vitalidad juvenil. A primera vista, dirías que sus caminos no tienen nada que ver. Don Manuel asegura que la montaña es su mejor médico. Mis rodillas se quejan, pero mi mente canta. Doña Sofía, por su lado, ríe con un gesto pícaro y dice: los libros me mantienen despierta, porque las noticias ya no lo consiguen. Ambos se miran con respeto, aunque al comienzo confesaron que cada uno pensaba que el otro estaba desperdiciando el tiempo. Pero con el paso de los años, descubrieron que quizá eran piezas de un mismo rompecabezas. Aquí me gusta detenerme, cerrar los ojos y escuchar su contraste. Él inspira aire de pino, siente los latidos fuertes en el pecho. Ella recorre palabras, acaricia frases con la mente y deja que su imaginación amueble las habitaciones vacías que lentamente puede abrir el Alzheimer. Son 2 sendas hacia la misma montaña oculta. Mantener la lucidez, conservar lo propio. Entre risas, don Manuel me confesó cierta anécdota. Un día, en pleno ascenso, resbaló y casi rueda, cuesta abajo. Milagrosamente se quedó enganchado a una rama. Si no fuera por esa rama, hoy sería yo madera de chimenea. Bromeó.
Esa capacidad de reírse de la desgracia es otro de los superpoderes ocultos de la vejez. Y, si lo pensamos, es un verdadero hecho de sabiduría de la edad. Reírse del golpe puede amortiguar el dolor más que cualquier pastilla. Por su parte, doña Sofía recuerda que en una ocasión pidió a su nieta que le preparara una lista de vocabulario de moda, palabras que usan los adolescentes. 2 semanas después, al encontrarse con la misma nieta, corrigió una frase y le explicó, con detalle gramatical impecable, cómo debía usarse el término crush. Su nieta la miró boquiabierta y, entre carcajadas, le dijo que había dejado en ridículo a su profesor de inglés. Y sí, la risa también acompaña a las páginas. En estas 2 vidas, aparece una curiosidad marginal interesante. Existe en Finlandia una práctica conocida como biblioterapia forestal. Consiste en leer en voz alta fragmentos de libros mientras estás de pie entre árboles, permitiendo que sonido y naturaleza se mezclen. Resulta que escuchar palabras mientras las hojas crujen potencia el bienestar emocional en personas mayores. No deja de ser pintoresco. Lectura en directo, con acompañamiento gratuito de pájaros. A pesar de lo poético, hay un debate académico público nada menor aquí. Es mejor concentrarse en un tipo de estimulación intensiva, ya sea física o intelectual, o diversificar tareas, aunque eso signifique no profundizar tanto en ninguna. Los neurólogos están divididos. Algunos sostienen que el ejercicio físico es insustituible para mantener el riego cerebral. Otros que la riqueza lingüística y conceptual protege redes neuronales de manera más duradera. Cuando los 2 bandos discuten, parece casi un concurso de egos. Aunque cada dato aporta piezas útiles para nosotros. En todo caso, yo veía en ellos un espejo doble. Me enseñaban, sin pretenderlo, que no se trata de elegir entre pulmones y letras, sino de aferrarse a la energía vital de su trabajo constante. Y es que, al mirarlos, a nadie se le ocurriría pensar que su edad biológica ronda las 8 décadas. Los análisis científicos confirmaban lo evidente. Sus cerebros parecían entre 15 y 20 años más jóvenes que los de la media de su generación. El secreto, al final, era haberse enamorado de un hábito y cuidarlo como si fuera un jardín privado. No obstante, no todo era misticismo. Ambos dejaron caer que había días de cansancio y aburrimiento. Don Manuel admitió que en invierno, con la lluvia, subir la montaña es un suplicio. Doña Sofía dijo que hay novelas tan malas que preferiría leer el prospecto de una medicina. Y aún así, ninguno ha abandonado su rutina. Eso me recuerda otro principio de resistencia. Lo valioso no consiste en hacerlo bello cuando resulta fácil, sino en sostenerlo justo cuando lo aborreces. Esa terquedad, esa disciplina, disfrazada de rutina, es lo que finalmente forja la resiliencia. Mi mente se llenaba de preguntas, y si ambos caminos no fueran rivales, sino aliados, y si el secreto de la longevidad cerebral residiera en combinar músculos y metáforas, bueno, esa sospecha fue la chispa con la que decidí investigar más a fondo, escuchando historias reales y leyendo estudios científicos. Y lo cierto es que descubrí hallazgos sorprendentes. La sinapsis de doña Sofía
se comportaban como las de alguien 20 años menor, mientras que el hipocampo de don Manuel latía fuerte, robustecido por la oxigenación de sus caminatas. En otras palabras, ella fortalecía los cables del sistema eléctrico, mientras que él renovaba el motor sanguíneo de la casa. Diferentes rutas, mismo destino, mantener la luz encendida. Algo especial se siente al observar cómo estas dos personas, ya entrada la vejez, siguen descubriendo nuevas formas de vivir. Al escucharlos, comprendí también una lección que aplica para todos. Envejecer no significa quedarse estático, sino reinventar cada día la manera de estar en el mundo. Y sí, convertir lo cotidiano en extraordinario. Porque a estas alturas, andar una montaña o abrir un libro no son actos pequeños, son gestos de resistencia contra la nada. El humor ligero de este contraste, cuando quise sacar una foto de los dos juntos, ella insistió en posar con su mejor libro abierto en la mano. Él, en cambio, se puso de cuclillas, fingiendo que estaba escalando una roca imaginaria del suelo de la sala. La foto existe, y parece un póster de una película cómica sobre superhéroes geriátricos. Y sospecho que en cierto modo lo son. Al terminar mi visita esa tarde, me quedé con una sensación que intento transmitir aquí. Lo que estamos defendiendo no son únicamente recuerdos, sino nuestra identidad, hecha de millones de detalles. La montaña de don Manuel y la biblioteca de doña Sofía son en realidad santuarios, refugios frente al ataque del olvido. Y entre los dos, me convencieron de que el próximo paso era claro, adentrarme en el misterio de cómo el movimiento y la lectura alteran de manera profunda el tejido de nuestro cerebro. El aire fresco de la mañana aún me acompaña cada vez que evoco la imagen de don Manuel subiendo su montaña. Puedo casi escuchar el crujido de la grava bajo sus botas y el leve siseo del viento filtrándose entre los árboles. ¿Qué se esconde realmente tras esos pasos lentos, pero constantes? Lo fascinante es que el ejercicio físico, en especial el aeróbico como caminar, correr o subir pendientes, no solo fortalece músculos y pulmones, también modela el cerebro como un escultor silencioso moldeando arcilla. Los científicos llevan años estudiando lo que ocurre dentro de la cabeza de una persona que se ejercita de manera regular. No se trata de una metáfora romántica. El flujo sanguíneo se dispara. Las arterias cerebrales se abren como autopistas y el oxígeno fresco atraviesa cada rincón neuronal como una brisa renovadora. La proteína, conocida como BDNF, ese fertilizante neural, se multiplica generosamente, estimulando la creación de nuevas conexiones entre las neuronas e incluso el nacimiento de células frescas en zonas tan sensibles como el hipocampo. Suena casi milagroso. Un cerebro que, lejos de marchitarse, continúa expandiendo su red eléctrica como si se empeñara en mantenerse adolescente. Recuerdo cuando un equipo de investigadores comparó la resonancia magnética de ancianos sedentarios con la de personas de edad similar que caminaban al menos media hora, 3 veces por semana. El resultado era tan visual como un anuncio de antes y después. Los cerebros activos mostraban voluminosos hipocampos,
mientras los otros comenzaban a encogerse, como pasas resecas. Don Manuel, sin saberlo, había convertido cada subida matinal en una sesión gratuita de fitness cerebral. Y resulta que una buena dosis de oxígeno en la corteza es como regalarle a tu memoria una taza de café sin los nervios después. Pero no todos son cifras solemnes. Imaginar a este hombre de 80 años superando a sus nietos en la subida de la ladera es casi cómico. Y él disfruta recordarlo. Cuando los críos hacen una pausa, yo sigo recto, confesó con sorna. Y pienso que, llegado el día, me van a pedir el DNI para comprobar que no tengo en secreto 20 años menos. Esa ironía sencilla es bálsamo y prueba viviente de que la mente rejuvenecida imprime también optimismo en la personalidad. Aquí llega un dato de sabiduría de la vejez. Al llegar a cierta edad, el objetivo ya no es ganar fuerza como un atleta, sino mantener la movilidad diaria. La verdadera riqueza no está en levantar pesas, sino en conservar la autonomía para ir al mercado, subir las escaleras o, en su caso, saludar a los pájaros desde lo alto de la colina. Y es en precisamente esa constancia donde se esconde el secreto de la claridad mental. Surge también una información curiosa y marginal que me sorprendió cuando la leí. En Italia existe un programa llamado Boche Terapéutico para personas mayores. Se trata de jugar a la petanca, pero lo presentan como ejercicio aeróbico suave, combinado con estrategia mental. Y varios médicos lo recomiendan como si fuera un medicamento oficial. Imagina prescribir 2 partidas de petanca semanales en lugar de pastillas. Reconócelo. Suena tentador, aunque probablemente el único efecto secundario sea discutir con el vecino por quién se acerca más a la bolita. Ahora bien, el tema genera un debate académico público que sigue en pie. Es preferible priorizar la actividad aeróbica, caminar, nadar, correr, o el entrenamiento de fuerza, pesas, bandas elásticas, ejercicios de resistencia. En la tercera edad, hay quienes sostienen que la fuerza protege huesos y articulaciones, retrasando la fragilidad. Otros afirman que la oxigenación aeróbica es clave para preservar la memoria. La mayoría, en un intento salomónico, reconoce que lo óptimo está en la combinación, pero nadie logra ponerse de acuerdo sobre la dosis perfecta. Yo sospecho que el equilibrio personal es la clave. Lo que importa es moverse y disfrutarlo, porque el mejor plan de ejercicio es aquel que no abandonas a la segunda semana. Volviendo a don Manuel, se nota en su voz una especie de brillo travieso. Él habla de cómo la bruma montañosa le refresca las sienes y cómo, al llegar hasta la cima, siente que sus pensamientos están ordenados, listos para enfrentarse a cualquier conversación. Dice, antes confundía el cumpleaños de mi nieta con el de la vecina. Ahora soy yo quien recuerda las fechas y ellos me miran con asombro. Mira tú por dónde. Resulta que soy la agenda de la familia. El ejercicio físico, paradójicamente, le devolvió no solo vitalidad, sino autoridad moral. Nadie discute contra el abuelo que madruga y sube montañas. Yo mismo, observando su rutina, comprendí que cultivar la mente no solo se hace abriendo libros,
Existen dos caminos principales que conducen a la claridad: oxigenar el cuerpo para despejar el cerebro y estimular las neuronas con desafíos intelectuales. Uno te da gasolina, el otro te exige viajar. En este tramo de la historia, entendemos que don Manuel, con cada paso firme en el sendero de piedras, estaba inyectando combustible a su propio sistema cognitivo. De hecho, hay algo casi poético en que el hipocampo, el área más afectada en el Alzheimer, sea precisamente una de las más beneficiadas por el movimiento físico, como si la naturaleza nos estuviera diciendo: tienes que moverte para recordar. Y aquí quiero intercalar un pequeño chiste personal. Si mi madre hubiese sabido esta información 40 años antes, seguro me habría obligado a fregar más suelos y subir más escaleras, no por disciplina, sino por altruismo neurológico. Ahora, no me malinterpretéis. Nadie dice que caminar sea la cura definitiva, pero los datos son tan consistentes que resulta difícil ignorarlos. El simple hecho de salir a pasear 30 minutos 3 veces por semana ya reduce cerca de un 30% el riesgo de deterioro cognitivo. Y si encima se añade un poquito de fuerza, flexiones suaves, sentadillas apoyadas, trabajar con bandas, los beneficios se disparan. Don Manuel lo descubrió casi sin querer. Tras introducir sesiones de estiramientos con una máquina sencilla en su centro comunitario, notó que su resistencia en la montaña aumentaba. Su médico lo confirmó. Su corazón estaba más fuerte y su memoria más precisa. El punto clave no es que seamos atletas olímpicos, sino que cada paso, cada gota de sudor, actúa como una carta escrita en el interior de nuestras neuronas. Lo que hoy parece un paseo trivial, mañana puede convertirse en un muro de contención contra el deterioro. Y eso es precisamente la esperanza que transmite el camino de don Manuel. La resistencia al paso del tiempo no está escondida en laboratorios secretos, sino en los gestos sencillos que repetimos cada día. Cierro los ojos y lo visualizo, apoyado en su bastón, con la silueta recortada contra el cielo. Él sonríe satisfecho. Puede que el viento sople más fuerte ahora, que los años pesen en los huesos, pero su mente se aferra a un vigor inesperado. Y yo sé, mientras lo observo, que cada paso suyo es también una lección para mí. Lo que para don Manuel era sendero, sudor y aire frío, para doña Sofía era tinta, papel y silencio. Su mundo comenzaba siempre del mismo modo: un leve crujido al abrir el lomo de un libro y la caricia de la primera página contra sus dedos. Es curioso cómo, con el simple gesto de leer, una mujer octogenaria era capaz de recorrer continentes enteros sin moverse del sillón. Ella se refería a sus libros como a sus ventanas nuevas. Decía que cada historia le colocaba un cristal distinto frente a los ojos. En términos cognitivos, la lectura es un festival. Activa simultáneamente los lóbulos occipitales, encargados de la visión, las áreas del lenguaje en el hemisferio izquierdo, las regiones implicadas en la memoria de trabajo, y, si el texto es suficientemente emocionante, la amígdala, que regula emociones complejas. Es como si cada novela
fuera un gimnasio multifuncional en el que tu mente hace pesas, corre en la cinta y practica yoga al mismo tiempo. Y para alguien de 80 años que lucha contra el avance de la desmemoria, esa gimnasia es un seguro de vida no escrito. Me impresionó saber que doña Sofía había ganado junto a su nieta un concurso local de deletreo en inglés. Imagínate la escena. Una abuela y una niña de 12 años derrotando a rivales mucho más jóvenes, pronunciando palabras complicadísimas, con una soltura que dejaba a todos ruborizados. El público no sabía si aplaudir, reír o preguntar en qué colegio secreto enseñaban a ancianas. Ella se limitó a sonreír y le susurró a su nieta: ¿ves? Las neuronas también bailan cuando se las invita con cariño. Aquí emerge la sabiduría y apropia de la vejez. Nunca es tarde para aprender. Muchos creen que después de cierta edad, la mente se apaga. Pero lo cierto es que tenemos capacidad de neuroplasticidad, incluso en la 9ª década de vida. Como dicen algunos investigadores, hasta los 90 siempre se pueden tender puentes nuevos entre neuronas. La constancia de Sofía es la prueba viviente de que los años no son excusa para quedarse quieto intelectualmente. En el plano más pintoresco, me encontré con una información marginal deliciosa. En Islandia existe un fenómeno cultural llamado Hollabókaflóðið, la inundación de libros de Navidad. Cada diciembre, las familias se regalan libros y los leen en pijama, acompañados de chocolate caliente. Esta tradición ha servido como una especie de vacuna emocional contra el aislamiento invernal. De hecho, hay estudios que señalan que los islandeses tienen una de las tasas de depresión invernal más bajas de Europa, y algunos lo atribuyen a leer compulsivamente juntos en la época más fría. Quizá la receta secreta contra el olvido no sea un fármaco complicado, sino un par de páginas leídas en buena compañía. Sin embargo, el tema desata un debate académico todavía no abierto. ¿Sirve cualquier tipo de lectura para proteger la mente, o solo las complejas? Algunos expertos sostienen que leer ficción profunda, con tramas elaboradas y personajes psicológicamente ricos, estimula conexiones de alta complejidad. Otros defienden que incluso los periódicos o los cómics cumplen el mismo objetivo, siempre y cuando generen interés sostenido. Personalmente, creo que lo central no está tanto en la dificultad, sino en la implicación emocional. Porque lo que activa a la mente no es solo decodificar letras, sino vivir otras vidas por unas horas. Doña Sofía me decía que con cada libro sentía que adoptaba otra piel. Cuando leía a un poeta melancólico, se convertía en poeta. Cuando leía a un astrónomo, miraba las estrellas con ojos recién estrenados. No es casualidad. Este ejercicio de cambiar de puntos de vista fortalece lo que los psicólogos llaman teoría de la mente, la capacidad de comprender la perspectiva de otro. Y no es un detalle cualquiera, porque precisamente esa habilidad es una de las primeras que se diluyen en el Alzheimer temprano. Leer historias es, de alguna forma, entrenar la empatía contra el olvido, la tristeza y la depresión, tan frecuentes en la tercera edad. También encuentran en los libros un opositor fuerte. Hay estudios de universidades británicas
que muestran que quienes leen de manera regular reducen 1/3 su riesgo de caer en depresión clínica. Doña Sofía lo ejemplificaba con humor. Cuando leo los problemas financieros de Ana Karenina, me parecen bastante más complicados que la subida de la factura de la luz. Y al final, cierro el libro agradecida, porque mi drama eléctrico es nada en comparación con el tren ruso. Y hablando de humor, aquí va otro momento ligero. En una ocasión, la nieta de Sofía quiso que su abuela jugara con ella a un videojuego en línea. En mitad de la partida, doña Sofía empezó a narrar en voz alta lo que hacía el personaje, como si estuviera leyendo una novela victoriana. Mi guerrero atraviesa un puente ruinoso, mientras el enemigo lanza flechas de fuego. Terminó ganando la partida, y la nieta no sabía si abrazarla o pedirle que hiciera audiolibros. Más allá de bromas, hay algo poderoso en la constancia lectora. La señora recuerda detalles de viejas historias cuando conversa. Su memoria episódica parece reavivada por entrenamientos diarios. En charlas familiares, ella suele corregir fechas, nombres o lugares que los jóvenes ya habían desdibujado. Es como si cada libro añadido a su repertorio fuese un ladrillo más en una muralla que protege su identidad. El impacto es visible, incluso en la expresión corporal. Sus ojos brillan cuando habla de un autor. Su timbre se eleva al explicar una trama de espionaje. Toda su figura transmite vitalidad intelectual. Y esto no se debe solo a que conserva el hábito. Se debe a que siente el orgullo de conquistar algo complejo cada semana. Esa sensación de logro eleva los niveles de dopamina, fortaleciendo circuitos que combaten la apatía. Lo fascinante de entrevistarla era que sus respuestas demostraban memoria semántica de enorme frescura. A pesar de los años, recuerda léxicos avanzados y expresiones inusuales. Y lo cierto es que esa riqueza verbal no solo la preserva a ella. Los que conversan con ella terminan aprendiendo también. Los nietos, en vez de enseñar a su abuela, reciben en cada charla una lección de resiliencia y vocabulario. Imagina el contraste. Mientras don Manuel se oxigena en la cima de la montaña, Sofía se ahoga a placer en mares de palabras. Y ambos consiguen el mismo efecto general, rejuvenecer la maquinaria cerebral. Pero el viaje lector aporta algo especial. Nos recuerda que también las emociones, las lágrimas derramadas por personajes ficticios o las sonrisas provocadas por tramas absurdas, son alimento para las redes neuronales. En definitiva, doña Sofía encontró en los libros la fuente donde saciar su sed de novedad, de compañía y de sabiduría. Y quizá, sin proponérselo, nos enseñó a los demás que la lectura no es un pasatiempo secundario, sino un bálsamo preventivo que mantiene al cerebro en vela, como una lámpara encendida en mitad de la noche más larga. Cuando conocí a don Manuel y a doña Sofía por separado, me parecían personajes de universos distintos. Él con botas y bastón, ella rodeada de montones de papel y tinta. El contraste era casi caricaturesco, como una película cómica llamada El montañero y la bibliotecaria. Sin embargo, un día coincidieron en un encuentro comunitario, y lo que parecía una reunión casual
terminó convirtiéndose en un experimento viviente. Lo sorprendente fue verlos darse cuenta de que ambos sostenían, desde extremos muy distintos, la misma bandera: cuidar la mente para escapar de la sombra del olvido. ¿Cómo es posible que el ejercicio de Manuel y la lectura de Sofía no fueran simples caminos paralelos, sino que al encontrarse formaran una sinfonía inesperada? La respuesta está en la combinación. Pasar de entrenar solo el cuerpo o solo la mente a ejercitar ambos simultáneamente produce algo más que suma de efectos. Crea lo que en investigación llaman sinergia cognitiva. El término puede sonar técnico, pero en realidad alude a algo muy sencillo. Uno potencia lo que el otro ya estaba mejorando. El oxígeno que llega gracias a caminar prepara al cerebro para nuevos aprendizajes, mientras que las novelas exigentes funcionan como pesas conceptuales que tonifican esa maquinaria recién oxigenada. Recuerdo cuando un equipo de investigadores reunió a 100 ancianos para dividirlos en grupos. Unos caminaron regularmente, otros leyeron. Un tercer grupo combinó ambas actividades y el cuarto no hizo nada especial. Al cabo de un año, los resultados parecían guionizados para un documental. Quienes solo hacían ejercicio redujeron en promedio, y 7 años, la edad cerebral. Quienes leían, algo parecido, pero aquellos que hicieron ambas cosas mostraron una reducción de más de 12 años. Así que la combinación no es una simple suma, es multiplicación. Doña Sofía lo explicaba con gracia. Cuando camino en el parque y luego leo en casa, siento que las historias me llegan con el aire aún fresco en los pulmones. Es como si la montaña me hubiera abierto las ventanas cerebrales para que los personajes entren cómodamente. Manuel, menos poético, resumía a su manera: si subes la colina, ya tienes batería cargada. Si además lees, decides bien en qué gastarla. Aquí destaco un principio de sabiduría asociado a la vejez. La colaboración supera a la competencia. Llegada a cierta edad, ya no se trata de demostrar quién lo hace mejor, sino de acompañarse y aprender mutuamente. Ese mismo principio que aprendimos de niños vuelve como enseñanza tardía. Compartir suma años de vida. Hubo un momento curioso que no olvidaré. Me invitaron a presenciar su primera actividad de conjunta. Él propuso caminar un rato por la plaza central y, al terminar, recitarse mutuamente fragmentos de libros favoritos mientras se recuperaban sentados en un banco. Se parecía a una sesión de karaoke intelectual. Lo más gracioso fue cuando Manuel recitó de memoria un poema torpemente, y Sofía, llevada por la emoción, le dio una calificación de aprobado raso. Él, entre risas, replicó: no importa, ahora mismo mi hipocampo está tan orgulloso que me da un sobresaliente. Por cierto, aquí va una información marginal que ilumina este escenario. En Corea del Sur se han puesto de moda los llamados academias 50+, centros educativos donde personas jubiladas combinan clases de gimnasia con cursos de literatura. Los investigadores documentan que la mezcla de ambas actividades no solo retrasa la pérdida de memoria,
sino que crea redes de apoyo social que reducen el aislamiento. Ese otro gran enemigo del envejecimiento parece que, por primera vez, cuerpos sudados y páginas marcadas conviven sin contradicción. ¿Y cuál es el debate académico abierto? Algunos expertos cuestionan si este efecto multiplicador proviene realmente de la combinación, o si se trata más bien de un fenómeno de selección. Es decir, las personas suficientemente motivadas para combinar dos actividades ya son de por sí más saludables, y eso sesga el resultado. Otros colegas insisten en que hay evidencias bioquímicas claras. Caminar eleva la concentración de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, facilitando que luego la lectura consolide aprendizajes con mayor intensidad. El asunto sigue sobre la mesa, con congresos encendidos que discuten si estamos ante una verdadera sinfonía cerebral o ante un espejismo estadístico. Mientras los científicos resuelven misterios, yo observaba algo más simple: la complicidad creciente entre Manuel y Sofía. Cada uno aprendió a respetar el método del otro. Él dejó de considerarla demasiado sedentaria. Ella abandonó la idea de que escalar montañas era un capricho extenuante. Entre los dos, empezaron a formar un pequeño club de 2 miembros. Él descubrió que leer media hora antes de dormir facilitaba su descanso y mejoraba su concentración en la subida. Ella se obligó a caminar por el barrio en lugar de tomar siempre el autobús, y aseguró sentirse más lúcida para retener argumentos complejos en los ensayos que devoraba. La realidad les daba la razón. Sus pruebas cognitivas mostraban una mejora muy superior a la media. Con un cerebro quinceañero escondido en envolturas de 80 años. La metáfora que surgió espontáneamente fue preciosa. El movimiento prepara el terreno. La lectura planta flores. Humor ligero no faltó en una reunión de amigos. Mientras todos hablaban de achaques, Sofía soltó: mi único problema es que se me acumulan los libros por falta de estanterías. Y Manuel, guiñando un ojo, añadió: yo lo que acumulo son escaleras subidas. Si alguien las quiere, se las presto. El concepto fundamental que aprendí de ellos es que no hay victoria solitaria contra el tiempo. La demencia y el olvido se combaten mejor desde varios frentes, y cada hábito alimenta y potencia los beneficios del otro. Cuerpo y mente no son rutas separadas, sino rieles paralelos del mismo tren. Y lo más alentador, no necesitas montar expediciones heroicas. Basta con que después de una caminata sencilla, abras un libro cualquiera, o que, tras una hora de lectura, salgas a andar unas calles. Ese vaivén rítmico entre movimiento y palabras, repetido semana tras semana, va poco a poco engranando engranajes neuronales que se convierten en un reloj más joven de lo que marcan los cumpleaños. De este modo, comprendí que la verdadera sinfonía del equilibrio no surge de gestas grandiosas, sino de armonizar pequeñas rutinas, y que en esa música cotidiana, Manuel y Sofía nos estaban regalando a todos un concierto de esperanza. Cuando por fin entendí que la clave no estaba en elegir entre botas o páginas, sino en tejer ambas como parte de la misma rutina, me pregunté: ¿cómo empezar sin que parezca una misión imposible? Porque seamos sinceros,
A veces los consejos de expertos suenan como si estuvieran diseñados para atletas olímpicos, retirados, y no para personas que simplemente quieren recordar dónde han dejado las gafas. Así que me propuse traducir todo aquello a acciones diarias, prácticas, casi como recetas caseras que cualquiera puede adoptar. El primer paso fue tan simple que me dio casi vergüenza decirlo en voz alta. Caminar, no correr, no subir al Everest, no competir con cronómetros, caminar 30 minutos cualquier día de la semana. El objetivo no es agotarse, sino darle al cerebro un carril preferente de oxígeno. De hecho, el propio cuerpo agradece ese movimiento pausado. Las rodillas se flexibilizan, la respiración se suaviza y uno termina sintiendo una claridad mental casi insultante comparada con la niebla matinal del sofá. No obstante, aparece un pequeño truco: caminar con atención plena. Cuando uno se concentra en escuchar cómo crujen las hojas, cómo canta un mirlo, o cómo suenan los pasos sobre el asfalto, el paseo se transforma en meditación caminante. Esa doble atención, y física y mental, multiplica la sensación de bienestar. El segundo paso fue reforzar los músculos sin necesidad de gimnasio futurista. Basta con usar botellas de agua a modo de pesas caseras o bandas elásticas de colores chillones que parecen sacadas de una juguetería. 2 sesiones de 20 minutos a la semana bastan para que el cuerpo mantenga su tono y con él la confianza de moverse sin miedo a caídas. Es curioso cómo la fuerza física se traduce en fortaleza mental. Aprender a levantarse de una silla sin apoyo se convierte en un recordatorio tangible de que uno no está derrotado todavía. Aquí comparto una sabiduría propia de la vejez. La constancia vale más que la intensidad. 10 minutos diarios a lo largo de meses hacen más por el cerebro que 100 en un arrebato esporádico. Es el viejo refrán que nunca muere: quien mucho corre pronto para. El tercer paso, claro está, son los libros. Y aquí muchos se frotan la frente. Es que hace tiempo que no leo. Error. En realidad, leer no exige grandes sacrificios. Basta elegir lo que verdaderamente entretiene. Una novela ligera, un cuento divertido, un diario personal. Incluso escuchar audiolibros mientras se cocina sirve, porque el cerebro procesa la historia casi del mismo modo que si los ojos recorrieran las páginas. Lo fundamental es engancharse con algo atractivo y, poco a poco, ir aumentando la dificultad. Doña Sofía solía recomendar comenzar con relatos cortos. Así no te cansas y terminas y terminas con la gratificación inmediata de haber completado algo. Decía, esa sensación de éxito es una inyección de dopamina, esa misma sustancia química que motiva y aleja la apatía. Con el tiempo, se puede dar el salto a novelas más extensas o incluso a poesía, que siempre sacude las emociones. Aquí os cuento una información marginal simpática. En Dinamarca, algunos clubes de lectura para mayores organizan lecturas de pie. Los asistentes leen durante media hora sin sentarse y aseguran que esa pequeña incomodidad corporal hace que las palabras se graben con más fuerza.
A mí me parece un invento para ahorrar sillas, pero dicen que funciona. Todo esto se complementa con lo que metemos en el plato. Sí, lo siento, pero la memoria también se cocina. Los ácidos grasos del pescado azul, como el salmón o las sardinas, ayudan a mantener la membrana neuronal flexible. Los frutos rojos, especialmente la nuez, tan parecida a un minicerebro, aportan antioxidantes que como pequeños superhéroes neutralizan la oxidación. Y no olvidemos los arándanos o las moras que tiñen la lengua y golpean con flavonoides capaces de retrasar el deterioro cognitivo. Por el contrario, el azúcar refinado y las frituras funcionan como saboteadores de conexiones neuronales, dulces pero crueles. Naturalmente, hay un debate académico público alrededor de todas estas recomendaciones. Algunos nutriólogos insisten en que la verdadera clave está en la dieta mediterránea como globalidad, no en alimentos concretos. Otros aseguran que ciertos ingredientes aislados tienen efectos más potentes de lo que se pensaba. La polémica recuerda un poco a aquellas discusiones medievales sobre cuántos ángeles cabían en la punta de un alfiler. Solo que aquí el alfiler es un plato de ensalada. El secreto, insisto, es la combinación cuerpo en movimiento, mente estimulada y mesa equilibrada. Quien espera fórmulas mágicas se decepcionará. La magia está en la disciplina minúscula y sostenida. En el fondo, este es otro chiste de la biología. Todos deseamos un remedio único y definitivo. Y resulta que la receta suena sospechosamente a camina, come pescado. Un día, quise probar todo de golpe. Salí a caminar con un audiolibro de historia mientras masticaba un puñado de almendras. Al regresar, me sentía como un héroe multivitamínico, aunque también un poco ridículo por tropezar con una farola justo cuando el narrador describía la caída de un imperio. Esa es la gracia. La vida cotidiana se mezcla con la épica de nuestros intentos. Lo más valioso de estos primeros pasos es que, al practicarlos, empiezan a aparecer cambios sutiles pero firmes. Menos sensación de nubosidad mental por la mañana. Más energía para conversar. Un mejor ánimo general. Y aunque no aseguran derrotar al olvido, sí construyen muros lo bastante robustos como para impedir que la sombra avance sin resistencia. Para mí, lo más alentador es precisamente esto. Nadie está excluido de empezar. Incluso, quienes tienen movilidad reducida pueden ejercitar brazos con pesas ligeras o leer en voz alta. Los que no soportan las novelas largas pueden engancharse con un crucigrama o con cuentos ultrabreves. La gama de acciones es tan amplia que siempre hay un camino posible. La disciplina, esa palabra que provoca bostezos en adolescentes y adultos por igual, se convierte en nuestro mejor aliado, porque la memoria no se conserva con discursos rimbombantes, sino con la gota de agua que cae cada día en la roca, pasito a pasito, página a página. Y como dijo un amigo mío, al que invité a caminar, al final, esto es como el amor. Se mantiene vivo mientras lo alimentes, un poco todos los días. Los pequeños pasos, las caminatas modestas y las lecturas al anochecer no eran solo fórmulas abstractas para mí. Se convirtieron en una rutina compartida con mi madre, aquella mujer
que en su día había olvidado mi nombre y que permanecía encerrada entre sombras de confusión. Recuerdo con precisión la primera tarde en que la convencí para dar una vuelta por el parque. Caminábamos despacio, casi arrastrándonos, con su brazo enganchado al mío. Al principio protestaba. ¿Para qué? ¿No ves que estoy cansada? Yo respiraba hondo y repetía como un mantra. Son solo 10 minutos, mamá. Lo hacemos juntos. Poco a poco, su resistencia fue cediendo. Después de la caminata, venía nuestra sesión de lectura. Busqué entre sus recuerdos antiguos, libros que había amado en su juventud. Al principio se notaba perdida, como si las palabras fueran matorrales espinosos, pero con el tiempo, esa incomodidad se fue aplacando. Una noche, mientras leía en voz alta un párrafo de una novela que ella misma me había recomendado muchos años atrás, observé cómo sus ojos se humedecían. Era como si una chispa de su identidad hubiera regresado temporalmente. Hubo momentos de pura magia. Una mañana, mientras ordenaba la cocina, me llamó desde el salón con una frase inesperada. ¿Has visto mis gafas? Creo que las dejé en la mesa. Me detuve en seco. No solo recordaba sus gafas, sino también su ubicación. Fue como ver un faro encenderse en mitad de la niebla. Y otro día tomó un álbum olvidado, y al señalar una fotografía, murmuró el nombre de un primo con quien había perdido contacto hacía décadas. Yo me quedé paralizado, entre la alegría y la incredulidad. Aquí entendí una verdad de sabiduría de la vejez. Nunca hay que subestimar la capacidad de recuperación. El cerebro, incluso cuando parece derrotado, conserva resortes escondidos. La edad enseña que nada está grabado en piedra, que siempre puede aflorar un brote verde en medio del desierto. No obstante, esta esperanza se combina con un toque pintoresco, una información marginal que descubrí por casualidad en mi exploración entre manuales de terapia. En Noruega se promueve la llamada mnemoterapia culinaria, que consiste en cocinar recetas antiguas con ancianos para reactivar recuerdos asociados a sabores y olores. Perfumes de canela, sopas tradicionales, todo ello dispara memorias escondidas. Lo probé un día al preparar con mi madre una tortilla, como las que hacía cuando yo era niño. No solo la saboreó con apetito, repitió, con una sonrisa tímida. Así me salían a mí. Fue como escuchar un eco lejano que se colaba de vuelta en la sala. Eso sí, alrededor de estos rumores de recuperación, se desliza otro debate académico abierto. ¿Debemos hablar de mejorías reales o solo de destellos temporales? Algunos especialistas argumentan que se trata de chispas aisladas, sin capacidad de revertir el curso de la enfermedad. Otros, más optimistas, creen que con rutinas lo suficientemente constantes esos destellos se pueden prolongar, expandir como brasas que terminan encendiendo otra vez la hoguera. Yo, desde mi modesta experiencia, me sitúo en medio. Tal vez no exista la cura, pero sí existe un margen de luz que merece ser cultivado con paciencia, como quien protege las llamas con sus manos para que no se apaguen. Una anécdota entrañable ocurrió a los 9 meses de aquel experimento casero. Estaba preparando café cuando escuché desde el pasillo: su. Me giré y vi a mi madre,
de pie, observándome fijamente. De pronto, sin tropezar, soltó mi nombre entero, con firmeza. Hacía 3 años que no lo pronunciaba. Se me hicieron nudos en la garganta. Me invadió un temblor que solo produce el milagro de ser recordado. No era todavía un regreso completo. Era apenas un faro encendido, pero me llenó de un sentimiento indescriptible de victoria. En esos momentos, descubrí también la importancia del humor cotidiano. Un día, después de leer juntas unos párrafos de una novela romántica antigua, mi madre me miró y soltó: ese protagonista me recuerda a tu padre, pero más guapo. No pude evitar reírme a carcajadas. La comparación era injusta para el pobre hombre, pero la ocurrencia traía consigo la confirmación de que memoria, humor e identidad aún tenían espacios donde seguir aferrándose. Lo maravilloso de estos pequeños logros es que no se limitan a la persona afectada. También regeneran al cuidador. En mi caso, cada victoria me devolvía la fe en que acompañar a un ser querido no es solo asistir a su pérdida, sino también presenciar destellos de resurrección. Esa experiencia te transforma como hijo, como ser humano. Aprendes a abrazar las chispas de vida, aún sabiendo que la tormenta persiste. Por supuesto, no todo fue un cuento de hadas. Hubo recaídas, días enteros de confusión, en los que parecía que todo se había perdido otra vez, pero aprendí a valorar los detalles menudos, una palabra reconocida, un gesto exacto, una sonrisa compartida. Como me dijo una geriatra, a veces el progreso en estas enfermedades no se mide en kilómetros, sino en centímetros, y cada centímetro es una conquista. Y es así, noche tras noche, entre caminatas cada vez más largas y lecturas siempre más compartidas, me convencí de que lo más importante no era alcanzar una cura imposible, sino rescatar pedazos de humanidad, un destello tras otro. En ese esfuerzo se nos iba la vida, sí, pero también en ese esfuerzo se nos devolvía. Ese fue el regreso de la memoria. Mi pequeña gran victoria. Una mujer que me había desterrado al anonimato me recordó, al menos por momentos, como hijo. Y eso, créedme, es más que suficiente para seguir caminando cada día. Cuando llegué al final de esta travesía, ya no veía el cuidado del cerebro como un catálogo de tareas obligatorias, sino como un viaje íntimo de resistencia y ternura. Todo lo vivido con mi madre y lo aprendido observando a don Manuel y doña Sofía me mostraba una misma verdad. El olvido puede avanzar, pero nunca triunfa del todo mientras existan rutinas, cariño y constancia. Me gusta pensar que cada paseo compartido con ella, fue como plantar un árbol diminuto que, aun en tierra árida, logra abrirse paso hacia la luz. Cada página leída en voz alta era una cuerda lanzada hacia su memoria, a veces atrapada, a veces resbaladiza, pero siempre necesaria. Y sí, hubo derrotas, pero también hubo victorias sutiles que iluminaban días enteros. Un nombre recordado, una broma lanzada con picardía, un olor reconocido en la cocina. La ciencia nos confirma que el cerebro, incluso envejecido, puede generar nuevas ramificaciones neuronales, pero lo verdaderamente conmovedor es comprobar que esas ramificaciones
se alimentan de gestos cotidianos, no de proezas heroicas. Es esa taza de té compartida junto a un libro. Es ese paseo lento al atardecer, lo que esculpe nuevas posibilidades. Con el tiempo comprendí que no eran migajas de memoria, eran semillas de identidad, resistiendo al viento. Aquí me gustaría rescatar otra sabiduría de la vejez. La lentitud también es una forma de saborear la vida. A veces los jóvenes corremos tanto que olvidamos que un paso lento otorga más detalles al paisaje y más tiempo a la mente para grabar. Mi madre, que antes de enfermar era de hacerlo todo deprisa, se convirtió, sin pretenderlo, en profesora de paciencia. En medio de toda esta experiencia, descubrí una información marginal sorprendente. En Canadá existen clubes de reminiscencia, encuentros donde personas mayores leen periódicos antiguos o escuchan canciones de época para estimular recuerdos colectivos. Lo curioso es que, en lugar de centrarse en lo individual, lo hacen como un ritual comunitario, convirtiendo el pasado compartido en un remedio para el olvido. Una idea maravillosa que me hace soñar en crear un grupo similar algún día en mi barrio. Y, como casi siempre ocurre, la ciencia sigue peleando un debate abierto. ¿Hasta qué punto estas actividades modifican la estructura cerebral? ¿Y hasta qué punto solo ofrecen un alivio subjetivo, más emocional que clínico? La frontera entre lo tangible y lo intangible sigue siendo difusa. Yo sospecho que ambas cosas son ciertas, incluso si emocionalmente parece placebo. Ese bienestar activa cascadas químicas que refuerzan las neuronas. Así que, en cierto modo, el placebo también cura. He aprendido que cuidar la mente de alguien no es solo impedir el deterioro, es también sostener la dignidad. No se trata de que mi madre volviese a ser quien era, porque eso quizá nunca ocurrió. Se trata de darle, día tras día, una oportunidad de seguir siendo persona, acompañada, con un nombre y una historia que todavía se pronuncia. Don Manuel y doña Sofía me enseñaron que no existen atajos. Su ejemplo prueba que la perseverancia cotidiana es el único antídoto real contra la erosión del tiempo. Y mi madre me enseñó que, incluso en medio de la tormenta, la memoria puede regresar como un rayo de sol inesperado. A vosotros que me acompañáis esta noche, quiero dejaros una imagen pausada. Imaginaos caminando despacio por vuestra calle favorita, con una ligera brisa en la cara. En vuestro bolsillo lleváis un libro. Quizás no lo abras hoy, pero saber que está ahí ya es compañía. Al volver a casa, podéis leer unas páginas, mientras el aire fresco aún vibra en los pulmones. Ese vaivén entre movimiento y lectura crea un ritmo sencillo, una especie de música de la vida que protege al cerebro como un pañuelo caliente envuelve la garganta en invierno. Y sí, habrá días de cansancio, habrá tardes de apatía. Lo importante es regresar, aunque sea 5 minutos, a ese paseo, a esas páginas, a esa comida sencilla que alimenta neuronas, porque lo esencial no es el heroísmo, sino la regularidad. Mantener vivo ese eco que nos recuerda que cuidar la memoria es, en realidad, cuidar de quienes somos. He llegado a la conclusión
de que derrotar completamente al tiempo es imposible, pero podemos domesticarlo, hacerlo caminar a nuestro lado, en lugar de sentirlo como enemigo. Y esa es la verdadera victoria. Vivir cada día, no solo como supervivencia, sino como celebración de la mente que todavía arde. Al poner un punto final a este relato, el tono debe suavizarse, igual que la luz cuando cae la tarde. Hemos recorrido escenas de dolor y esperanza. La madre que olvidaba hasta el rostro de su hijo, el anciano montañero que oxigena su hipocampo con cada paso, la lectora infatigable que multiplica sinapsis a ritmo de novela. Entre ellos, hemos descubierto que la memoria es frágil, pero también plástica, y que cada hábito cotidiano puede servir como amarre frente al oleaje del tiempo. La gran enseñanza que se desprende de todo este viaje no es buscar una cura mágica, sino abrazar lo sencillo, caminar, leer, nutrirse con alimentos que protegen neuronas, compartir emociones, mantener la curiosidad aún en edades avanzadas. Y así, la ciencia y la experiencia se entrelazan. La investigación-división nos habla de proteínas, neurotransmisores y plasticidad. La vida nos habla de carcajadas entre olvidos, de miradas que regresan inesperadamente, de nietas orgullosas de sus abuelas. Cuidar la mente de alguien con demencia no significa devolverle completamente lo que perdió, sino sostener su dignidad, recordarle que todavía pertenece. En esos pequeños destellos, un nombre recordado, una risa compartida, una receta ancestral, reconocida por su olor, se esconde la fuerza de la resiliencia. Os invito a imaginar que hoy, después de escuchar este relato, salís a caminar unos minutos y luego abrís un libro que siempre dejasteis pendiente. No se trata de disciplina férrea, sino de un gesto sencillo, repetido cada día. La suma de esos gestos, lenta pero firme, puede rejuvenecer la mente más de lo que creemos. Y ahora, bajando el ritmo, dejemos que la voz se disuelva como un murmullo. Que cada palabra caiga despacio, como hojas al final del otoño. Cerrad los ojos, el viaje continúa dentro de vosotros. Fin del guión. Buenas noches.